Todo el mundo había oído hablar del extraño trono, pero muy poca gente lo ha visto alguna vez. El trono del bosque era una especie de leyenda en el pueblo. Decían que si sigues el río hacia el bosque, giras hacia el este en el enorme árbol de caucho de la bifurcación y caminas hacia donde se pone el sol, llegarás al claro del diablo. En el claro, un lugar donde se dice que no crece nada, hay un trono de piedra. Si te sientas en el trono, serás maldecido por el mismísimo diablo para siempre. Es una historia que estuve escuchando desde que tuve edad para ir a pijamadas, y es una historia que siempre he querido comprobar si es verdad o no. La gente siempre suele ir al bosque, y recuerdo la primera vez que alguien me mostró imágenes borrosas, tomadas con una videocámara sobre un extraño trono de piedra con caras talladas en ella. Tiempo después se mostró que esas imágenes eran falsas. El trono era algo que habían fabricado ellos mismos, y lo habían grabado de noche. Pero todas las personas afirmaban haber ido al bosque y haberlo encontrado. Los videos de aquellas otras personas resultaban ser mejores o peores que ese primer fragmento de video borroso que había visto en el sofá de la casa de mi amigo John. Y todos alimentaban el fuego de mi entusiasmo. Siempre había sido mi sueño ver el trono real. Y cuando la señora Riggles nos asignó un proyecto final sobre leyendas urbanas para la clase de inglés en nuestro último año, parecía ser la oportunidad perfecta. La tarea era en realidad sobre cómo se formaban las leyendas urbanas. Ella quería que creáramos las nuestras. Cuando le pregunté si podíamos hacer que nuestro proyecto fuera una búsqueda sobre el trono del bosque, se mostró absolutamente interesada. Esto no tendrá nada que ver con el proyecto final de John para otra clase suya, ¿verdad? Preguntó guiñándome el ojo. Puede ser... no lo sé, dije con evasivas, como si le estuviera contando a medias nuestras intenciones. John y yo somos amigos desde hace años, y su interés por las películas, especialmente por hacerlas, ha estado presente desde que los dos íbamos juntos en la primaria. John tuvo su primera cámara cuando tenía 6 años, una barata que su padre había comprado en Toys R Us, después de que John prácticamente le rogara por una. Yo diría que John la aprovechó por completo porque pasamos los siguientes 4 años haciendo nuestros propios cortometrajes y películas épicas en su patio trasero. Con el paso de los años, las cámaras de John podrían haber cambiado, pero su interés por el cine no. A menudo nos llamaba a mí y a nuestros 2 amigos, Sean y Fred, para organizar sus últimos proyectos, y este no fue la excepción. Tengo suficiente batería y tarjetas de memoria para grabar por 3 días seguidos, nos dijo mientras estábamos sentados en su garaje y sufríamos de su parloteo por su gran idea. No veo ninguna razón por la que no podamos filmar la próxima obra maestra del falso documental. El proyecto de John, su tesis de cine de último año, también trataba sobre leyendas urbanas, específicamente su uso en las películas de terror. Él quería convertir al trono del bosque en la antagonista de su película sobre falso documental, en la bruja de su proyecto de La Bruja de Blair, y utilizarnos como elenco de adolescentes torpes que salen a su búsqueda. Yo deseaba utilizar este viaje para escribir mi propio ensayo para la señora Riggles, pero Sean y Fred solo buscaban una excusa para ir a acampar unos días en los frondosos bosques de nuestra ciudad. Todos habíamos crecido alrededor de esa zona, y los bosques no nos eran desconocidos. A todos nos gustaba acampar. Solo hasta que el primer frío del invierno nos obligara a volver a casa cada año. También estaba deseando cocinar hot dogs y bombones mientras contábamos historias y pasábamos el rato ese fin de semana. Así que les dijimos a nuestros padres que los veríamos el lunes por la noche. Nos dirigimos al bosque el viernes por la tarde y ya estábamos preparados para pasar 3 noches en la naturaleza. Teníamos mucha comida, mucha agua. Estábamos bien preparados con una casa de campaña para 4 personas y nuestros sleepings. Era abril y el clima ya se estaba volviendo inusualmente cálido, por lo que no pensamos que necesitaríamos nada más. John llevaba su equipo de grabación. Ya llevaba la cámara en mano y los otros 3 llevábamos todo para acampar y sobrevivir, actuando como sus fieles mulas de carga. Cuando llegamos al río,
el cual salía a la superficie con espuma por el deshielo de la nieve del fin de temporada de las montañas cercanas, John me dijo que este sería un gran lugar para filmar el inicio de la película. Después de todo, el río es la primera etapa de nuestro viaje. Desde aquí nos propondremos encontrar el trono del bosque y escribir nuestros nombres para que todos los vean a lo largo de la historia. Nunca olvidaré la sonrisa que se extendió por su rostro en ese momento. Fue un momento de oro, pero nada de lo que es oro puede durar, ¿cierto? Hizo una cuenta regresiva mientras yo estaba de pie junto al río, preparándome para decir mis primeras líneas. Fred y Sean habían decidido por unanimidad que yo hablaría la mayor parte del tiempo en esta pequeña película. Ninguno de ellos quería aprenderse ninguna de las líneas que John quería que leyéramos, y, según ellos, yo tenía la voz de narrador más digna para esto. Creo que solo querían divertirse en nuestro viaje, pero siendo justos, yo también. Este es el río Left Dry. No estaba muy seguro de que pudiera escucharme por encima de los rápidos, pero John me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y seguí adelante. El comienzo de nuestro viaje. La leyenda dice que si sigues el río hasta llegar a un enorme y viejo árbol de caucho, giras hacia el este y caminas por el bosque hasta el anochecer, llegarás al claro del diablo y encontrarás el trono del bosque. Aquellos que se sientan en él estarán malditos, atormentados por toda la eternidad por atreverse a sentarse donde el mismo diablo alguna vez descansó. Esta noche tenemos la intención de encontrar ese trono. ¡Y corte!, dijo John, presionando el botón de stop mientras asentía lentamente. Muy bien, me encanta. Entonces, ¿qué pasa si no encontramos el árbol de caucho?, preguntó Sean mientras nos echábamos las mochilas al hombro y nos adentrábamos más en el bosque. Supongo que simplemente seguiremos caminando hasta que encontremos la bifurcación en el río, dije, después de pensarlo por un par de segundos. ¿Y si no lo encontramos?, preguntó Fred, tomando un sorbo de su agua mientras aplastábamos las hojas húmedas con nuestros pies. Muchachos, dijo John, creo que no están entendiendo el punto. ¿Cuál es?, preguntó Fred. El punto no es si encontramos el trono del bosque o no, dije. Estamos aquí para seguir las instrucciones de la leyenda y ver si encontramos algo o no. Ese es el proyecto. Las leyendas es lo que nos trajo aquí, el poder de la leyenda urbana en sí. Y ahora buscamos aprender hasta dónde nos puede llevar. Fred se rió. ¿Entonces nos estás diciendo que todo esto podría ser una inútil búsqueda? Resoplé y lo golpeé con mi hombro. Ya tienes de regalo un viaje de campamento de 3 días, Fred. ¡Ánimo! Seguimos el río mientras la tarde avanzaba. Los bosques eran bonitos en esta época del año. El verano estaba a punto de llegar y todo estaba verde todavía. El agua estaba demasiado fría para nadar, aunque supuse que Sean podría intentarlo. A Sean le gustaba el frío. Estaba hecho para eso y probablemente se daría un baño al día siguiente antes de que partiéramos. Ninguno de nosotros pensó que llegaríamos al claro del diablo antes del atardecer de hoy. Pensábamos que seguramente armaríamos el campamento, cocinaríamos algunas cosas, sacaríamos algunas fotos, pescaríamos un poco y partiríamos al día siguiente al atardecer. Después de todo, íbamos a acampar. ¿Qué sentido tenía apresurarnos? La mayor parte de ese primer día caminamos. No íbamos muy rápido, habíamos estado en la escuela todo ese día y no llevábamos prisa. El lunes era día feriado, nuestros padres lo sabían y no esperarían a que llegáramos a casa hasta el lunes por la noche. Bromeamos y hablamos. Nuestra tarde estuvo llena de los típicos chistes de chicos de secundaria, pero cuando el sol comenzó a ponerse, nos centramos en buscar el árbol o aquella bifurcación. Un chico que había estado en el claro del diablo nos aseguró que ese era el camino a seguir, y eso también era parte del proyecto. Si no podíamos encontrar el camino solo con la leyenda urbana, entonces ¿qué sentido tendría? Logramos llegar al árbol de caucho cuando comenzó a oscurecer.
tenía que ser el de la historia. Para empezar, era enorme. Era mucho más grande que cualquier árbol normal que hubiera visto en mi vida. También estaba justo en una hendidura que tenía el río. El agua se desviaba al oeste desde ahí y parecía un excelente lugar para montar nuestra tienda. Sean comenzó a armar la casa mientras Freddy y yo íbamos a buscar leña. También dejamos a John para que delimitara la fogata. Cuando regresamos, ya había un pozo cavado y la tienda ya estaba armada. Cuando cayó la noche, llenamos el bosque con el olor de salchichas asadas, chile enlatado y bombones. Entonces, ¿cómo crees que el trono te maldice? Preguntó Fred, apagando el fuego de su hot dog chamuscado antes de colocarlo sobre un trozo de pan blanco. No lo sé, Dijo John con la boca llena de carne, y yo me encogí de hombros. pensé que tú eras el experto. Dijo Sean, mientras se hacía un sándwich de bombón entre 2 galletas. Digo, sé que se supone que el trono debe estar por aquí en el claro, pero en realidad no sé qué hace. No hay ninguna información sobre cómo te maldice, así que supongo que nadie ha sido tan estúpido como para intentar sentarse en él. Oh, Dijo John después de tragarse su bocado. tal vez sea tan malo que impide que alguien hable de ello. Hablamos un poco más sobre eso a medida que avanzaba la noche, pero cuando terminamos de comer y apagamos el fuego, nos metimos a nuestros sacos de dormir para descansar un poco, algo que realmente necesitábamos. Creo que todos nos quedamos pensando un poco en el trono mientras nos quedábamos dormidos. Era difícil concentrarse en algo después de una caminata tan larga. El día siguiente lo pasamos nadando en el río, pescando y repasando lo que haríamos esa misma noche. John explicó que llegaríamos al claro al anochecer y que la puesta del sol sería un gran telón de fondo para la película. Sean se sentaría en el trono, fingiendo estar poseído o algo así, mientras el resto de nosotros correríamos hacia el bosque. Se oirían y escucharían respiraciones agitadas y la cámara temblaría. Y luego empezaríamos a grabar de nuevo una vez que estableciéramos un nuevo lugar para acampar. Explicaremos en esta escena cómo desapareció Sean y luego haremos algunos ruidos extraños o algo así mientras grabamos dentro de la tienda. ¿Qué pasa si encontramos el trono antes del anochecer? Preguntó Fred. Entonces nos detendremos o caminaremos en círculos hasta que sea el momento adecuado. ¿Qué pasa si no lo encontramos? John se encogió de hombros. Filmamos una parte diciendo que nuestra búsqueda falló y que la leyenda sigue siendo solo eso. Y así, cuando el sol comenzó a esconderse por detrás de los árboles, partimos hacia allá. Desde el principio, la caminata de ese día parecía diferente. El paseo de ayer había estado lleno de bromas y charlas, pero hoy el bosque parecía molestarse ante cualquier ruido que hiciéramos. No supe de inmediato si los demás lo habían notado, pero comencé a creer que ellos también lo habían sentido. Sean había intentado empezar a decir chistes más de una vez, pero terminó mirando a su alrededor con culpa cuando su risa subía de volumen. Fred hizo lo mismo. Nos hizo callar más de una vez antes de mirar a su alrededor como para después preguntarse por qué había hecho eso. John parecía no haberse dado cuenta, pero su cámara lo estaba captando todo mientras caminábamos con dificultad. En todo caso, probablemente pensó que estábamos jugando con lo que él quería grabar y se alegró por la tensión que se sentía en el ambiente. Me encontré mirando al sol mientras bajaba cada vez más en el cielo, sin estar seguro de a qué le temía más, si a estar en estos bosques repentinamente silenciosos o encontrar lo que siempre había querido ver. Cuanto más nos acercábamos, más seguro me sentía de que lo encontraríamos, y eso me asustó. A estas alturas ya podía creer que el diablo había llegado a este lugar. Podía creer que había caminado por este mismo camino, y me encontré mirando hacia abajo, como si en algún momento fuera a ver huellas de pezuñas. Ningún canto de pájaro se escuchaba por este lugar. Ninguno de los sonidos habituales de los insectos que anticipaban el anochecer y
El silencio que existía ahí era antinatural. El bosque era frondoso, los árboles espesos, pero todo el lugar se sentía mal. No tenía una palabra para eso en ese momento, pero ahora sí. La palabra que estaba buscando era arruinado. ¿Cuándo llegaremos? Preguntó Sean mientras se secaba la frente. Se giró para mirarme, pero yo me encogí de hombros. La leyenda decía que camináramos hacia el atardecer y entonces lo encontraríamos. Bueno, será mejor que nos apresuremos, dijo Sean. Se está yendo la luz y en una hora tendremos que armar un campamento en la oscuridad. El sol se estaba poniendo detrás de los árboles y fue cuando me di cuenta de que tenía razón. La historia nunca había dicho realmente cuánto habría que caminar, solo que habría que seguir la puesta del sol. ¿Quién sabía qué tan lejos se tenía que ir o cuánto tiempo tendríamos que caminar antes de llegar al trono? Caminamos unos 20 minutos más o menos antes de que empezáramos a ver que los árboles se juntaban a medida que avanzábamos. Las sombras se estaban reuniendo a medida que nos acercábamos al claro y parecía que estaban alrededor de algo. Un trono. ¡Mierda! ¡Es real!, suspiró John. Vaya, no era. El trono medía aproximadamente 1,5 metros de alto y era tan ancho como un sillón reclinable. Parecía estar hecho de hormigón con tallas en forma de gemas pintadas a mano. En el respaldo del trono, justo donde quedaba la espalda y la cabeza de una persona, había 3 caras grises con ojos rojos y bocas abiertas. Al principio todas parecían ser idénticas, pero cuanto más miraba, más me daba cuenta de que no era así. Una parecía estar llorando, otra riendo, y la del medio simplemente fruncía el ceño. Todo el conjunto parecía venir de un campo de minigolf o de un extraño juego de laberintos. Incluso parecían venir de un templo encontrado en medio del bosque. Parecía tan fuera de lugar estando en medio del claro y, por mucho que hubiera querido verlo de cerca, sentía que no debía acercarme demasiado. Algo estaba mal. Su esencia misma me resultaba repugnante y no podía comprender por qué me había interesado tanto por él. Mientras John grababa todo, apartó la vista el tiempo suficiente como para mover las manos e intentar llamar la atención de Sean. Quería que fuera a sentarse en el trono como había quedado desde el inicio, y el hecho de que todavía estuviera de pie sin hacer nada frustró a John. Sean, por su parte, parecía dispuesto a obedecerle, pero al final no pudo. Se quedó congelado, mirando el asiento como si nunca hubiera visto un sillón antes. John lo señaló y luego a mí mientras intentaba hacer que reaccionara. Sean se estremeció cuando lo sacudí, mirándome casi con un aire soñador mientras captaba su atención. «Ve a sentarte», le susurré, y Sean asintió lentamente mientras se acercaba. Sin embargo, se detuvo cuando Fred lo empujó fuera del camino y se sentó en el trono. ¿Qué diablos está haciendo?, murmuró John. No sabía qué responderle. Los dos comenzaron a forcejear entre sí y la pelea habría parecido falsa si no supiera que no estaban actuando. Ambos tenían una mirada vacía, la clase de mirada que pones cuando estás escuchando a alguien por el teléfono mientras haces otra cosa. Fred ganó la pequeña pelea, empujando a Sean hacia atrás con tanta fuerza que lo hizo caer de trasero y reclamó su premio. Tomó asiento en el trono, con una expresión de profunda satisfacción extendiéndose sobre su rostro que lentamente se convirtió en algo más acentuado. Sean se quedó sentado ahí, mirándolo con ambivalencia, y cuando John dio un paso hacia él,
Algo sucedió. Mientras estaba sentado ahí, disfrutando del premio de su asiento recién ganado, la piel de Fred comenzó a ampollarse. Al principio fue solo un enrojecimiento leve que casi pasaba por alto ante la luz del atardecer. Era algo que podría haber dejado de lado como una simple quemadura de sol, hasta que las ampollas comenzaron a aparecer. Sus brazos y rostro se inflamaron. Las llagas llenas de pus crecieron y estallaron en cámara rápida. La sangre y el pus se desparramaron por los brazos y el asiento del trono. Y cuando el sol se puso, su piel comenzó a hervir y desprenderse de sus huesos. Parecía uno de los chicos de los cazadores del arca perdida, ya que sus huesos comenzaron a mostrarse a través de su piel mientras disfrutaba del resplandor que estaba experimentando. Mientras se derretía en el trono del bosque, vi a Sean levantarse y empujar el esqueleto claramente aniquilado de Fred fuera de la silla para poder ocupar su lugar. Traté de detenerlo, llamándolo por su nombre mientras me acercaba a él, pero no mostró ninguna duda ante lo que le había pasado a Fred. Miré a John, esperando que tuviera la misma cara de horror que yo, pero él había alejado la cámara de su ojo y pude verlo llorar mientras veía a Sean comenzar a enrojecerse. No lloraba de terror o angustia. Eso se habría explicado fácilmente. John lloraba de exaltación, como un sacerdote que ha visto el rostro de Dios. «John», dije, llorando. «John, tenemos que irnos ahora». Pero no parecía escucharme. Solo tenía ojos para Sean, quien rápidamente se quemaba. «¡John! ¡John!». Corrí hacia él y grité sacudiendo su brazo. «Tenemos que irnos de aquí. Tenemos que contarle a alguien lo que está pasando. Tenemos que sacar a Sean de esta cosa. Tenemos que hacerlo». Pero cuando me di la vuelta, ya era demasiado tarde. La piel de Sean se estaba derritiendo. El blanco de sus huesos ya era visible y, mientras sus ojos se licuaban en su cráneo, traté de alejar a John. «John, por favor», le rogué. «Por favor, tenemos que irnos. ¡No lo hagas!». Pero él ya estaba caminando hacia el trono. Cuando Sean terminó hecho trizas, John empujó el esqueleto fuera del asiento y se sentó entre la sustancia viscosa y la podredumbre que yacía ahí. Fue entonces cuando noté algo más, algo que no había visto hasta que el esqueleto de Sean golpeó la tierra. Los huesos de Fred se habían desintegrado en polvo. Un polvo que ya se estaba llevando la brisa del bosque. Empecé a correr, pero algo me había llamado la atención antes de que pudiera salir del claro. Vi la cámara, la que John había traído al bosque, y la recogí antes de salir corriendo de ahí. Huí como un cobarde, dejando atrás a mis mejores amigos, y recé por no volver a ver nunca más ese maldito trono. Caminé a tropezones por el bosque durante 3 días, comiendo todo lo que me encontraba y bebiendo del arroyo hasta finalmente volver. Muchas veces deseé haber recogido una de las mochilas tiradas al salir del claro, una casa de campaña o algo de comida al menos. Pero todo lo que tenía era la cámara y la ropa que llevaba puesta. Pensé en la casa de campaña muchas veces mientras yacía temblando en el suelo húmedo del bosque, observando los árboles en búsqueda de algo. Pensaba en el trono, en los cadáveres de mis amigos. No estaba seguro de cuál de las dos cosas tenía más miedo de ver, pero sabía que ambas me perseguirían hasta antes de que lograra escapar. Cuando el grupo de búsqueda me encontró el martes,
temí que mis temores se hubieran hecho realidad. Me llevaron al hospital, pero cuando la policía intentó interrogarme, simplemente les entregué la cámara y temblé ante sus preguntas. Eso fue hace años, casi una década, pero es algo que nunca olvidaré. No he visto las imágenes que le di a la policía y no tengo ningún deseo de hacerlo. El oficial que las revisó dijo que era lo más perturbador que había visto en su vida, pero eso me quitó como sospechoso. Creo que su intención era planear buscar más a fondo los cuerpos de mis amigos, pero después de ver la cinta, descartaron la idea. No tenía sentido buscar cuerpos que ya no estaban ahí, y menos sentido tenía arriesgarse a que los oficiales también quisieran tomar el riesgo. Perdí a mis mejores amigos esa noche, y a veces pareciera que ese trono me maldijo. Todos en el pueblo asumieron que tenía algo que ver con su desaparición, aunque nunca tuvieron el coraje de decírmelo a la cara. Terminé yéndome de la ciudad para ir a la universidad y nunca vi ninguna razón para volver. Sin embargo, todavía se siguen perdiendo personas en esos bosques y no puedo evitar preguntarme cuántos de ellos se pierden al sentarse en el trono del bosque. Así que, si encuentras un extraño trono en el bosque, mantente alejado. Está hecho para un solo ocupante, aunque te aceptará con gusto mientras pueda soportarlo. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama de Blanco.